La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La animación para un público familiar es la reina de la taquilla en esta primera parte del año. Ahí están las espectaculares datos de Del Revés 2 y ahora llega Gru 4 con las aventuras de este antivillano. Hacemos un repaso a los datos y analizamos otros estrenos de la semana con mucha comedia española, con Arturo Valls y Dani Rovira, con la mirada a la maternidad de la argentina Dolores Fonsi y con Fuera de temporada, la nueva película del francés Stéphane Brisé. En televisión hablamos con Carrie Preston de Elsbeth, la serie derivada del universo The Good Wife y The Good Fight. Hablamos de Lucrecia, un crimen de odio, la serie documental producida por Justin Webster y de otros estrenos a los que hay que echarle un ojo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. A veces hablamos en exceso de dinero, de taquilla y traducimos el éxito de una película al rendimiento económico. Todo se traduce a eso. Ahora lo verán porque vamos a hablar de por qué la animación está siendo rentable. Sin embargo, queremos señalar que la cultura es algo más. Más allá de una base económica, de Producto Interior Bruto, de tejido industrial, la cultura es un derecho al que no todo el mundo tiene acceso a pesar de que este sea un país democrático. El Ministerio de Cultura ha iniciado esta semana el primer Plan de Derechos de la Cultura. Es una propuesta ambiciosa, muy a largo plazo, cuyos frutos quizá no se vean en esta legislatura ni en la siguiente. Quizá esto tenga un valor mayor porque que la política se atreva a hacer cambios profundos, aunque no saquen rédito inmediato de ello, no es lo común. En lo que respecta al cine, este plan es imprescindible. Por un lado, porque no está garantizado el acceso al cine de todas y de todos, ni en todos los lugares del Estado español. No hay cines en muchas capitales de provincia, ni en ciudades grandes, ni en pueblos, como el mío, si me permiten la queja, y menos en la España vaciada. Están las plataformas, me dirán, sí, es cierto, pero aquí entra una segunda pata. Este plan debe servir también para apoyar aquellas películas que no siempre encontramos en todos los sitios, apoyar la creación, el derecho a crear obras que no siempre vayan a tener una alta rentabilidad, a que esos títulos lleguen también al público. No es normal que los festivales se llenen de obras de Hollywood y de grandes producciones, pues los festivales deben servir para apoyar un cine que sin ellos no podría existir. El cine independiente, decía Godard, le cuesta existir y para eso debe servir esta iniciativa que hoy comienza. Pienso que va a salir José Manuel Romero Taron Egerton a bailar, pero no. Podría ser. Yo prefiero junto con Dua Lipa. Somos más de Dua Lipa. Bueno, abrimos esta primera semana de julio hablando de cine de animación porque es el que está salvando los muebles de la taquilla mundial. Lo ha hecho Del Revés 2, que ha superado ya los 1.000 millones de euros en la taquilla, una secuela de la película de Pixar que ha vuelto a congregar a muchísimo público en las salas. Vamos a hacer un repaso porque es cierto que este es el cine familiar y de animación el que está tirando del carro. José. Y tanto, los datos son increíbles, con más de 23 millones de euros recaudados en España en poco más de 10 días. Ya es el mejor estreno del año de lejos. Imagínate que ya superan 10 millones a la segunda parte de Dune, que se estrenó en febrero, y se espera que siga creciendo hasta rebasar los 30 millones de euros. Con estos datos se ve perfectamente la curva de la taquilla y cómo veníamos de unas semanas valle y ahora estamos en el pico de una montaña. Tanto es así que Del Revés 2 concentra casi el 80% de la taquilla, es decir, casi 8 de cada 10 personas que han ido al cine en los últimos 15 días han ido a ver esta película. ¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es Enui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es vergüenza. Bienvenido a la central.
Total vergüenza. Bueno, pues lo cierto es que no ha sido el único título de la temporada de este género que consigue una buena taquilla. Por ejemplo, Garfield, la película, lleva acumulados casi 6 millones de euros en 2 meses. O Amigos Imaginarios, de John Krasinski, ha superado los 3 millones en una época en la que es difícil que cualquier película se acerque a esos números. Para que nos hagamos una idea, Furiosa, de la saga Mad Max, lleva por ahora 2,5 millones. Sí, la comparación es tremenda. En el cine español también es curioso porque la tercera película más taquillera estrenada en 2024 es Dragon Keeper, la guardiana de dragones. Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a La los película dragones. inaugural de Málaga roza los 2 millones de euros y los 300.000 espectadores, solo superado por comedias como La familia Benetton y Menudas piezas. Y aquí podríamos discutir justo, Pepa, porque venimos de un año muy bueno a nivel de premios y festivales para la animación, con Robot Dreams, El sueño de la sultana o Dispararon al pianista, películas que utilizan la animación, pero con historias más adultas, que no han funcionado tan bien en taquilla. Es decir, que es el público familiar el que busca estas películas. O sea, que no es tanto la animación, creo yo, sino el público familiar. Que quiere ese cine, que es verdad que hasta cierto punto se había descuidado y ahora en esta temporada de verano llegan esa avalancha de títulos porque los niños o las familias tienen más tiempo libre para ir, pero bueno, hay otro cine familiar o otro cine que también puede ser familiar y es interesante, o sea, escuchen el Cine en la SER porque aquí proponemos otro cine familiar, lean el libro de Javier Ocaña que también dice que Méliès es cine familiar. No hace falta que sean dibujos, exactamente, que porque sea animación no es familiar. Y hay aquí una pata interesante también o curiosa, no sé si buena o mala, y es que, como decimos, hay muchas segundas partes, muchas secuelas o incluso ya la cuarta parte de una saga, como en el caso de Kung Fu Panda, también estrenada este año la cuarta entrega y con cerca de 10 millones de euros de recaudación. O el gran estreno de esta semana en los cines, que es la cuarta entrega de Gru, mi villano favorito. Son películas las dos que ha estrenado Universal y que cuentan la vida y milagros de este pater familias, un villano convertido en agente secreto y sus hijos. Enseguida hablamos de esta película, pero antes sí que es cierto, o sea, insistimos en que, que está muy bien, ¿no?, que el cine familiar funcione, que las familias puedan ir a los cines, pero en realidad hay otro tipo de cine que se está quedando a un lado y esto también es es negativo en cierto modo. Sí, sobre todo por lo que está sufriendo cierto cine de autor o independiente, ¿no?, que le está costando más en esta temporada del año. Es habitual que baje la taquilla en los meses de primavera y verano, especialmente en España, que coincide con el buen tiempo, los festivales. Esto lo hemos analizado aquí y se ha hablado mucho, pero sí que la curva es preocupante y sobre todo porque se conciba como únicamente el cine familiar, como este cine de animación, de aventuras, de sagas, secuelas, no sé cuántas partes, y que sea eso lo que fidelice a una audiencia y a un público familiar y que las familias no se abran quizá a ver otro tipo de cine que no tiene que ser de animación, pero que hay historias para todos los públicos que se pueden consumir en los cines ahora. Y de hecho en este programa tenemos unas cuantas que pueden gustar a toda la familia y que uno puede ir al cine y salir y que no le guste y no pasa nada. No pasa nada porque vayas al cine y no te guste una película. No te han timado. Uno tiene derecho a que le guste más, menos. No hay que ir solo a lo seguro, que esto es un poco lo que pasa Valore con esas la experiencia. Segundas partes. La sorpresa también es importante. No como el concierto de Taylor Swift que estaba milimétricamente calculado. También puede haber sorpresas como hizo el Boss, que sorprendía con cada decisión de las canciones. Bueno, perdonen esta digresión, pero es cierto, hay mucho cine familiar más allá del estereotipo. Vamos a empezar con Gru, la cuarta entrega, como decíamos, con Steve Carell, Joe King, Sofía Vergara, Kristen Wiig y Will Ferrell, que vuelven a poner las voces en la versión americana. En la española, pues Florentino Fernández, Patricia Conde y nuevos fichajes como Dani Martín, Suso Jones o Ana Brito. Bueno, vayamos al grano. Por vuestra seguridad tendréis que asumir nueva identidad. ¿Nueva identidad? ¿De verdad es necesario? No es negociable, Gru. Bien, tú eres vendedor de paneles solares y Lucy, tú eres peluquera en un salón de lujo. ¡Oh! ¿Peluquera? ¡Sí! ¡Toma ya! Esto es porque sabes que me corto el pelo yo misma y que lo voy a bordar.
Bueno, pues cuarta entrega de Gru, una película muy divertida. Yo sé que tú eres fan de las anteriores. ¿Qué tal está? Claro, es que ahora ya no es mi villano favorito, es casi mi antivillano favorito, porque ya está en el lado el buenismo, luchando. Pues mira, es muy gracioso mata. porque ahora es casi un testigo protegido, ¿no? Lo cambian de ubicación en una casa con toda la familia, con el pequeñín, frente a un villano, el malvado. A ver, sigue siendo un poco la misma fórmula. A mí soy bastante facilón en este sentido. Es una película que creo que es divertida, es disfrutable, tiene un punto emotivo. Los Minions son muy graciosos. Hay Super Minions, como si fueran ya superhéroes, ¿no? Con poderes especiales. Y el nivel familiar, los vínculos, el desarrollo de los protagonistas empieza a dar síntomas un poco de visto, porque ya son muchas películas, no 4, pero han hecho El Origen, secuelas, derivadas. O sea, pero creo que es una saga que se mantiene en buena forma y que, bueno, esperemos a ver qué taquilla hace, pero sí le planta cara del Revés 2, que tiene más de fenómeno evento que este Gru ya con Gru 4. Bueno, pues en estos momentos en los que, como vemos, hay una cierta indefinición en el modelo de estreno, tenemos también casos de sagas taquilleras que estrenan sus nuevas entregas en plataformas. Es el caso de Super Detective en Hollywood, la comedia de acción protagonizada por Eddie Murphy, que vuelve a patrullar las calles del lujoso barrio de Beverly Hills, pero con la vida de su hija en peligro. Esta no es mi primera vez en Beverly Hills. Sí, ya lo he visto. En el 84, el 87 y el 94. Pero este sitio ha cambiado un poco. ¿Qué te trae de vuelta a Beverly Hills? Anoche me llamó Billy. Pues la verdad es que es curioso este fenómeno, ¿no? Que comedias que hicieron muy buena taquilla, que congregaron, que casi supusieron pues la carrera de un actor o que fueron tan importantes, que ahora lleguen a la plataforma y que no se vean, ¿no?, en la sala de cine. Es curioso también este cambio en el que ya muchas plataformas compran esas películas taquilleras para asegurarse que tendrán muchas reproducciones en su algoritmo. O lo que nos digan de reproducciones, sí. Pero es verdad que son películas que a lo mejor se conciben ahora más de plataforma que hacer la intención y el esfuerzo, entre comillas, porque nunca es un esfuerzo, de ir al cine en determinados casos como estas películas que también se repiten, básicamente. Bueno, pues por cierto, a Netflix ha llegado otra película, en este caso es una comedia romántica con un planteamiento similar a La idea de tenerte, esa película que comentamos aquí, que estrenó Amazon hace unos meses con Anne Hathaway. Aquí es la actriz que se enamora de alguien más joven, en este caso es Nicole Kidman, que se reencuentra con Zac Efron de nuevo. Es el jefe de su hija y uno de los actores más famosos de Hollywood. ¿Este es tu concepto de cenar y hablar? ¿Eso es lo que llevas para cenar y hablar? Es fácil hablar contigo. No sé lo que tienes. Creo que es porque intento impresionarte y no lo consigo. Ese tema con mi madre, ese asco de aventurita sexual se acabó. Adiós, Chris. Adiós. Nos vemos. ¡Que no sois Jackie Rose! ¡Sal ya del coche! Ahí estaba la referencia a Titanic. Lo cierto es que hay un montón de referencias al mundo del cine, que es lo que cambia con la mirada de Anne Hathaway, y también que es tan de cartón piedra, que es casi como... o sea, es tan mala, y sobre todo a mí me da rabia, porque a mí me encantó, me gustó mucho de Paperboy, donde ya ella y Zac Efron era una mujer madura que se enamoraba de un chico, pero claro, de Paperboy era tan maravillosa, tenía tantos matices. Es cierto que no hubiera sido mucho más maravillosa si Almodóvar la hubiera dirigido, pero de Paperboy es la buena, esta es la mala, por Dios. Amo esta horterada. Es que es tan hortera la peli porque tiene unas secuencias de montadas, ¿no?, de películas de un fin de semana de los dos en la playa, él haciendo la barbacoa pero esa cara de Zac Efron. Sí, él haciendo la barbacoa despechugado, todo es fantasía. Pero te voy a decir una cosa. Quiero un spin-off de esta película, que sería Nicole Kidman, que quiere ser John Didion de joven, con su suegra. Es la primera vez que yo recuerdo una relación tan cercana entre suegra y nuera, que es Kathy Bates. O sea, es maravilloso las escenas que tienen juntas de intimidad de las que hablan. Ahí sí que veo yo material para una buena película. A mí me gusta la crítica a Hollywood, que no me la creo, porque en el fondo me gustaría ver pues todo el séquito que tiene Nicole Kidman y el séquito también que tiene Zac Efron. También te digo que es un poco, ¿no? Chris Hemsworth, Sí. crítica. Pero que se hacen, o sea, toda esa crítica a cómo son las estrellas, ¿no?, a las chorradas que piden, a que no pueden ir a un supermercado, a todo. Me gusta esa crítica y cómo se ríe y ridiculiza, aunque insisto, no me la creo nada. Bueno, un asunto familiar en Netflix, y en España lo cierto es que lo que lleva al cine tradicionalmente a la gente es la comedia. Hay dos esta semana con poso algo distinto. Por un lado tenemos Mala persona, donde Arturo Valls, que puede presumir de tener el peor look
rebook de la historia del cine después del de Javier Bardem en No es país para viejos. Protagoniza aquí la historia de un hombre bueno que solo hace el bien, al que le diagnostican una enfermedad terminal y acaba pues haciendo todo el mal que puede. Malena Alterio, Julián Villagrán y esa suegra que da mamporros, Teresa Lozano, la madre de nuestra Laia Portacelli, completan el reparto de esta película que dirige Fernando García Ruiz. Arturo Valls, periodista, productor, actor, presentador, es nuestra entrevista de la semana con cameo de Javier del Pino incluido. Hoy os quiero hablar de la moral, de cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto. Qué suerte tengo yo con mi Pepe. Doña Luisa, yo le ayudo. Alubias de mi bar para que coman algo con sustancia. ¡Que me vas a abrir la cabeza! Más berraco, pa. Elegante perro que lo que. Cumbia 420. La peli no deja de ser un cuento también, ¿no? Yo a veces tiene esa conexión con ese cine popular italiano, ¿no? Que se hacía, ¿no? Que retrataba esa gente de barrio, o ya palabras mayores, pues esos Azcona y compañía, salvando las distancias, de retratar al ser humano medio, digamos, ¿no? La gente de barrio. Y yo creo que haces ese ejercicio de intentar empatizar con un público que puede reconocer ese bar, ese sagrario, ese Pepe. Bueno, Pepe quizás sea un personaje más de ciencia ficción, ¿no? Sí. Porque es una bondad un poco radical, pero sí que retratar ese ambiente, ¿no? Lo sabía. Es que soy una crack. ¿Qué pasa, doctora? Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses. Es un bueno radical, porque hacer de bueno sin más... Tom Hanks en su claro, rollo. Exacto, pero esta bondad tan extrema a veces es graciosa. Pero, y te diré que creo que como en la vida, en el lado oscuro hay algo como más, siempre hay algo más excitante, más sugerente, ¿no? Y en el caso de la interpretación, pues sin duda convertirte en ese persona odiosa o en ese intento de mala persona era muy estimulante, claro, y mucho más atractivo para un actor, claro, que hacer de uno mismo, de hacer de bueno sin más, claro. Yo me moriría si te perdiera. No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo. ¿A mí para qué? Que me odien antes de que me muera, para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo. Te voy a convertir en un auténtico cabrón. Hay algo muy interesante que hablaba con Corbacho, que está ese cura maravilloso que interpreta en la peli, y es uno de los hándicaps de la dificultad que tiene la comedia es lo subjetiva que es. O sea, lo que te hace gracia a mí no te hace gracia a ti, y en el drama no ocurre. O sea, una madre perdiendo a su hijo con unos violines de fondo, eso es incontestable, eso no es incuestionable, eso todo el mundo empatiza, pero con la comedia pasa esto. Entonces eso, más eso, el timing, el cómo tirar un chiste, todos los engranajes que tiene la comedia, eso es increíble que no se valore y que parezca pues como un género menor y sigue teniendo esa dificultad. Es verdad que cuando la comedia se aleja de lo más estereotipado y de los clichés y hay algo más de profundidad y hay algo más de que te importan los personajes, ahí tiene como más valor, y a veces ¿no? entra en un festival. Por ejemplo, es el buen patrón, ¿sabes? De repente es quien la escribe, cómo la escribe, pues a veces sí que se valora y ahí a lo mejor es la que tiene más cabida y la que a mí me interesa más, ¿no? Cuando los personajes te importan, ¿no? Que no solo nos basemos en el puro chiste. Es verdad que quizá esto es lo que hace daño, ¿no? Una comedia a veces demasiado masticada y demasiado sencilla es la que la gente dice, bueno, es que esto no tiene ningún valor. Pero insisto que hay una comedia que es muy, muy, muy interesante y muy difícil de hacer. Primer paso para ser mala persona. Olvida tus principios. Ni se te ocurra poner el acento, ¿eh? Es que es brújula. Segundo paso, ser un delincuente. Echa la vieja, Pepe. Por favor, hombre. Tranquilo, que verás que se aparta. Pero si se ha tirado, Pepe. ¿Qué me has hecho con el dedo? El siguiente paso, destruir tu matrimonio. ¿Y esta quién es? Es Ramona, la nueva camarera. No hay escuelas para digamos, educar la empatía. No sé, yo te digo, se tiene o no se tiene. Estoy pensando todo el rato en el actor que no me sale el nombre, que es es el del apartamento, es Jack Lemmon. Jack Lemmon es el que decía que esto, o sea, en el teatro, en el cine, decía ya puedes estudiar y preparar los personajes y tal, que hay una cosa ahí que es que la gente te compra o no. También a veces
el entretenimiento y el presentar programas y el hacer Shakiras y el hace que haya un tipo de espectador que se acerque con cierto prejuicio cuando haces una película, bueno, pues eso, que no es una pura comedia y tal. Entonces ya hay cierto recelo, cierto prejuicio de, el de los chistes o el de tal. Y es algo que, bueno, que también estoy ya superando y ya uno convive ya y dice, bueno, sí, o sea, hay gente que querrá verlo y gente que no. O sea, que tampoco hay que luchar ahí contra eso. ¡Que me des la hipoteca! ¡Cabrón! Mal padre y resentido de cabronazo, mala persona. ¿A qué También este mensaje, que tampoco es un mensaje, ¿no? Él plantea esas preguntas, esta secuencia que tenemos con Corbacho, ¿no? Ser demasiado bueno es bueno, ser un poco malo quizás sea bueno, quizá la sociedad necesita que más que el lado oscuro vayamos hacia lo bondadoso, ¿no? Porque parece que haya un discurso ahora de que hay que pegar codazos, que no te tomen el pelo, hay que ser un poco cabrón porque si no te pisan. Yo esto no comparto este argumento, ¿no? Esta cosa de Milei ahora, por ejemplo. Ojo con la justicia social, que esto es una mierda, esto mal. Dice, pero vamos a ver. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, hay una cosa de hay que ser fuerte, de la ley de la selva, ¿no? Esta cosa que pregona alguna gente, que la ley del más fuerte. Yo no quiero estar ahí, llámame ingenuo, pero me gustaría que tuviéramos más, o sea, que pensáramos más en la otra persona, ¿sabes? Nos pusiéramos más en el lugar del otro. Que no nos pasemos, porque efectivamente hay veces que nos pueden tomar el pelo, pero que esto no sea el objetivo, ¿no? Que no sea, o sea, que vayamos más hacia la luz que hacia lo oscuro. Y el otro estreno español es El bus de la vida, donde Dani Rovira interpreta a un profesor de música que no acaba de triunfar como músico en ninguna discográfica y al que le diagnostican un cáncer. Recién trasladado a un pueblo pequeño de Euskadi, no hay transporte para llevar a los enfermos a quimioterapia, algo que pasa en muchísimas ciudades y en muchos pueblos de España, por cierto. Así que una voluntaria, Susana Baitua, se encarga de ello. Una historia buenista de amor y amistad. Bueno, el oncológico es un hospital estupendo para estas cosas. Tiene un servicio de autobús gratuito. No es un servicio oficial del hospital, pero, por lo que tengo entendido, funciona muy bien. Si quieres te paso información al respecto. Andrés. Sí, por favor. Muy bien. La parada es en la Plaza Mayor. Pues nace de una historia real que le sucedió a un familiar mío en Tudela, no en Orduña, y que le detectaron un tumor en el oído y entonces a raíz de ahí pues subió a un autobús que ofrecía al ayuntamiento que podían ir a Pamplona a hacerse quimio y radio. Y algo que de entrada parecía un tema dramático, luego me empezó a contar anécdotas que le habían sucedido con pacientes del propio autobús, anécdotas en el autobús y luego en los hospitales, que eran muy, muy graciosas. Y ahí es donde de repente pensé, ostras, pues utilizar el humor, porque a todos nos pasa, dentro de un tema que no nos apetece hablar de él, e intentarle dar esa parte más feel-good movie a una historia así, ahí le vi como que podía haber una peli. Atrás las serpientes y medallas. Otro no mandaba el guión, yo lo leí, me gustó y las dudas que tenía sobre si era o no era el momento, si era o yo no, o la persona que debía hacerlo, pues se subsanaron con un par de cafés con Elvire, con Ivonne, y me convenció de que yo era la persona que tenía que hacer esa peli. Entonces, a partir de ahí fue todo un fluir. A través del humor, de la risa, del buen rollo. Es que se habla aquí mucho de los límites del humor y aquí nadie habla de los límites del drama. Es como, ¿qué pasa? Que un drama no tiene límites. Es que vivir tu propio drama de una manera dramática va a hacer que el drama sea menos drama. Al revés. Pero la risa creo que sí que consigue eso, que el ratito que te estás riendo,
Además que es incontrolable, o sea, es una energía que pasa por tu cuerpo que te está riendo y te está generando solo cosas positivas. Entonces ya hay tiempo para todo y tener humor no quiere decir no darle luego el valor o la importancia o es huir de lo que te pasa. No, pero poder desconectar y poder tener en ciertos momentos ese humor y el positivismo también creo que es súper importante. Y parece que si dices una realidad desde un chiste, como que levanta mucha más herida que alguien que te dice algo en serio y no hay broma y es una brutalidad lo que acaba de decir. Y dices tú, pero vamos a ver. Y no se ponen límites al drama. De repente hay una peli que toca un tema desde el humor y todo el mundo, pero el telediario ven que nos lo comemos todos los días. Y es como, bueno, chicos, pues, permíteme que mi vida la viva desde otro prisma, ¿sabes? La realidad es la que es siempre, pero déjame que me ría yo, por lo menos, de lo mío. Nos vamos a comer el mundo, eso fue lo que dijimos. No que solo notaríamos el hambre, porque sé vivir con cobre, pero no vivir sin sueños, ni con esta colección de nombres, por más que me empeño. Y desde Argentina llega la ópera prima. Este también es cine familiar, igual que la película de Dani Rovira, no lo olviden. Es la ópera prima, como decimos, como directora de la actriz Dolores Fonsi. Blondie es un retrato de la maternidad con mucho humor y ternura. Ella misma interpreta a esta madre que tuvo un hijo muy joven, que sigue yendo de fiesta con él, fumando porros, ahora es adolescente y tiene que aprender a separarse. Yo también estoy contento. Me alegro. Sos una buena mamá, Blondie. La mejor. Sos todo para mí, sos mi mejor amiga. No sé qué haría sin vos. No te vas a quedar sin mí. Ya sé. Está a punto de llover, lo sentís, es la calma de la que todos hablan. Es una película militante, es una película de mujeres solteras, sin paternidades presentes, de madres que maternan solas y trae unas nuevas maneras de ser madre, no ser la madre perfecta, presionada por el sistema para ser de una manera, sino es una madre nueva que viene a traer, para mí, alivio a las madres. Porque hay un montón de cosas maneras de ser madre de otras generaciones que van cayendo y caducando, y que claramente es mucho mejor hoy día tener una cercanía con tus hijos que te cuenten las cosas a ser la autoridad de la casa, ¿no? No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. O sea, la idea de parir a esa edad me parecía una locura, imagínate. Que es importantísimo poder ser amigo de tu madre o padre, y que esa cercanía solamente mejora a las personas en general, o sea, no solo a la madre y al padre que se esfuerza por ser una persona cercana al hijo o a la hija, sino que al revés. Es verdad que con un hijo o hija tenés que estar guiando, sos el límite, sos un montón de cosas que tienen que suceder para que la crianza sea, digamos, para que crezcan personas de bien, digamos. Pero a la vez es verdad que también intento ser alguien no rígido en cuanto a las cosas que digo, o sea, las cosas que hago y digo o pido, trato de escucharlos desde la necesidad y cómo potenciar eso que cada uno tiene, y eso tiene que ver no con madres e hijos, sino con personas, porque eso también lo haces con la gente con la que trabajas, tratás de escuchar qué es lo que está necesitando, la película, la escena, o sea, es como que es una manera de vivir la vida, Blondie, también, ¿no? ¿Y por qué no abortaste? Quise, pero me estafaron. ¿Cómo que te estafaron? O sea, me pasaron el contacto de un tipo, un tal Fernández Palacios, no me olvido más. La felicidad un poco es desear lo que tenés, ¿no? O sea, y también es poner a la hermana en paralelismo con una mujer que tuvo los hijos a la edad que se supone tener los hijos, que se casó con un hombre que se supone es un buen marido, que trabaja y tiene su independencia económica y todo eso, y que no es feliz. O sea, podés hacer todo bien y no ser feliz, te puede salir todo mal y sí ser feliz. O sea, finalmente como que al final no hay una fórmula, lo que importa es cómo vos vivís lo que te toca vivir. Después la tengo que cruzar en pedo yo, o sea... Bueno, vemos, che, tranqui. No, estas papas, Blondie. Son carísimas las otras. Son un asco, te dejan dolor en la mano. Qué pesado, cambialas.
¿Cómo comunicas a un equipo de 40 personas que querés hacer esa película? Con amor. Y ese amor se ve en la película. Ya se terminaron los maltratos en rodaje. O sea, se terminaron. Aviso, el que quiera maltratar, digo, es algo que no va más. Directores que maltratan, actrices, actores que actúan solos y maltratan. O sea, yo solo trabajo con gente que puedo conectar. Y la gente que conecta es la que está con el otro. Por algo lo de con el otro es tan importante. Necesito esto, me vine hasta acá a buscarte, hermana. Aparte yo ya crié a mi hijo y bastante sola. No estaba sola, estaba Pepa. Dale con Pepa, pero vos no estabas. Vos pasabas un segundo con tu novio de turno y después te ibas a la recontra goma. Así que muta. ¿Qué me callás? ¿Qué muta, imbécil? Me decís imbécil de vuelta y te bajás del auto. No hay fondos, el Instituto de Cine se cerró básicamente y todas las familias que dependían de la industria están viendo qué hacer. Es verdad que se filma en Uruguay, es verdad que hay películas que se hacen con fondos privados. Hay que militar desde las películas y las personas que podemos filmar con fondos privados somos pocas. Yo voy a hacer una. Hay que aprovechar ese momento no solo para que los compañeros tengan trabajo, sino para contar historias que vengan a reconfirmar las cosas que hemos ganado y pelear por las que estamos perdiendo. Que espero no sean muchas más y que dure poco esta vergüenza. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. Bueno, pues en esta no vamos a discutir. A los dos nos ha encantado mucho, la verdad. ¿Sabes de estas pelis que no tienen que el argumento es muy sencillo, pero está todo bien, como el personaje, los actores, hay sintonía, hay buen rollo, sales del cine con algo, como que has visto algo con alma, con carisma de los personajes, la historia, y luego como que tiene sí que muchas capas y subtexto la película, ¿no? Sobre la maternidad de adolescente. De hecho podría dialogar con la maternal, ser como una maternal dentro de 20 años, ¿no? De esta madre que con 15 años tuvo a este chico, sobre la idea de separarse, pero el amor que se tienen, cómo se cuidan y cómo esos cuidados son bidireccionales, que no es una cosa solamente desde la autoridad de la madre al hijo. Y creo que tiene un rollo, y ella está estupenda porque es muy punky y es la madre más enrollada del cine que he visto en mucho tiempo y que quisiéramos tener. No, yo creo que todos los actores están estupendamente, que ella tiene algo, esa parte, esa vis cómica, pero a la vez ese pozo dramático, ¿no? Porque en la película también pasan cosas trágicas o cosas difíciles de encajar, ¿no? Sobre todo a la hermana. Y a mí me gusta la comparación entre tres tipos de maternidades, el de la abuela, el de la hermana y el de ella, ¿no? La maternidad perfecta y la maternidad a priori imperfecta, pero con una vida feliz, ¿no? Porque quizá la idea de felicidad o de perfección la tenemos muy estandarizada en lo que debe ser, y lo que muestra esta película es que se puede fumar porros y dar una fiesta hasta altas horas y sin embargo ser una madre que quiere a su hijo, ¿no? Y incluso que su hijo ha salido bien, no pasa nada. La diferencia, ¿no? A nivel material que está presente. Totalmente, ¿no? La diferencia de clases y luego que ella decía en la entrevista que esta es una película militante, y lo es una película feliz, es una película buenista, es una película muy emocional y muy divertida, con la música de fondo, pero a la vez es una película que está hablando de muchas cosas revolucionarias, como es la horizontalidad en la familia. Eso me parece fantástico. Y si encima le pones a la Velvet Underground, a Blondie y a toda la música, es que es un buen rollazo esta peli. Totalmente, así que vayan a verla. Y del cine francés, Stéphane Brisset es un director al que habíamos visto últimamente retratar la precariedad y los conflictos laborales, que vuelve a temas que trató en los inicios de su carrera, como el amor y las relaciones. Lo hacen fuera de temporada, donde un actor que explota acude a un balneario para reponerse. Allí se encuentra con una examante que trabaja tocando el piano. Alba Rothbacher y John Canet son los protagonistas. Hola, Alice. Pues no sabía si escribirte, en verdad. No, me alegro mucho de verte. Aún sigo teniendo mi acento. No has mejorado nada, es muy fuerte, ¿no? Cuéntame. No es que todo vaya bien, pero el todo va bien. ¿Y qué es lo que no va bien del todo? ¿Lo ves? Estas entradas de aquí. Bueno, eso y después el calentamiento global, claro. ¿Tu marido sabe que hemos quedado? Sabe que antes de él estuve con alguien que me dejó hecha polvo. Bueno, es una película que contaba el director, nació en tiempos de pandemia, nos lo decía en el pasado Festival de Unifrance.
Il y a un plan, j'appelle mon plan politique, c'est qu'en fait, au début du film, on voit un homme laver des carreaux. Estábamos en el COVID y hubo casi una obligación de hacer una pausa y hacernos preguntas existenciales. Pero sí tiene esta historia en común que hay personajes desilusionados. Yo escribo películas para comprender mejor el mundo, para comprendernos mejor a nosotros, hombres y mujeres, dentro del mundo. El encierro que todos compartimos nos obligó a hacernos preguntas muy existenciales. No eran cuestiones políticas, sino cuestiones muy existenciales, y el personaje tenía que estar atravesado por estas preguntas. Tout ça par rapport aussi à d'autres souffrances du monde. De retourner, parce qu'en fait, il y a des gens qui savent pas que j'ai fait des films avant les films politiques, et donc effectivement, ce matériau. Hay gente que no sabe que hice otras películas antes de mis últimos films políticos, en las que planteaba interrogantes sobre la relación entre un hijo y su madre, un hijo y su padre, entre amantes. Eran personajes que no estaban en confrontación con el mundo. Y luego, en un momento dado, hice varias películas seguidas con personajes que fueron impactados por el mundo en el que vivían. Y ahora es como si se ha cerrado el círculo, volviendo a aquellas historias. Politiques, mais des questions très existentielles. Et il fallait que le personnage soit juste habité par cette question. C'est que l'acteur, bon, d'abord, il n'y a pas un être au monde qui me touche plus qu'un acteur. Un acteur, je trouve. No hay un ser en el mundo que me conmueva más que un actor. Lo encuentro heroico y ridículo. Es heroico porque se sube al escenario y allí está, desnudo, con sus propias lágrimas, con su propia ira, con sus propias emociones. No hay instrumento, no hay medium y está él. Esto es muy heroico, muy insignificante y muy ridículo. Esta es la parábola más acertada sobre nuestra condición como seres humanos. Me parece muy heroico ser un ser humano en la Tierra. L'acteur, pour moi, c'est vraiment la parabole de notre condition d'être humain, héroïque et grotesque. Bueno, pues no estoy tan de acuerdo con Stéphane Brisé, porque sí que creo que esta película, aunque evidentemente cambia de clase y no está tratando pues esa trilogía que hizo sobre la precariedad, de alguna manera no se sale de una mirada política, porque sí que creo que habla sobre el síndrome del trabajador quemado. En este caso es un actor, pero también tienen derecho a explotar, ¿no? por el exceso de tal, y es cierto que se va a un balneario, pero creo que al usar el humor en esa parte y mostrar cómo trabajan esos trabajadores del balneario, que le recogen el albornoz del suelo, que limpian la habitación de lujo, o sea que al mostrar esa diferencia, creo que sí está haciendo o sí está poniendo una foto en algo que realmente sí es político, que es quién tiene derecho a disfrutar del ocio, quién tiene derecho a recuperarse después de haber petado, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a petar, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de salir de esa manera. Y sí que me parece que es interesante, sobre todo que la amante sea además una trabajadora del hotel, ¿no? Entonces, y luego es que yo tengo debilidad por Guillaume Canet, entonces me parece que está estupendo. Y fíjate que en este caso, más allá de todo lo que comentas, que está en la película y que bueno y que le prestas atención, ¿no? Y que funciona con ese cierto patetismo y la mirada que tiene a los actores también, ¿no? Y a las tonterías que puede tener un actor que ha petado, como dices, pero que sigue siendo un privilegiado dentro de ese mundo. Yo me quedaría horas escuchando y viendo a Guillaume Canet y Alba Rohrwacher, porque ella también, los momentos que tiene en las conversaciones, en los encuentros, en las comidas, y cómo está escrita la película, ¿no? Y esta relación del amor es una historia sobre el amor que no fue, que pudo ser, que decidieron que no fuera, que se sufrió, que una parte seguramente sufrió más que la otra, que ahora podría volver a ser, pero deciden si quieren o no que vuelva a ser, y si hay esa posibilidad, y también sobre los miedos, si yo vuelvo con esta persona, claro, que si me yo vuelva... rompo mi vida, si claro, yo cambio mi vida, y yo ¿no? hice esta vida para enterrar la vida anterior. Entonces sí que me parece como todas estas reflexiones como más profundas sobre las decisiones que tomamos, y si hay vuelta atrás, y si podemos enterrar cosas, si construimos cosas y las desmontamos, cómo seguimos adelante, ¿no? Y en ese aura que te crea también con esos paisajes brumosos. Pero a la vez, claro, es muy nostálgica, total, o sea, porque es un invierno sí. Para mí los lugares de playa en invierno son lugares muy tristes. Sí. Y esta película tiene esa parte triste, pero también esa parte cómica o grotesca. Total. Entonces me gusta mucho esa mezcla. Y esa bruma que en parte envuelve la situación emocional de los personajes. Y si tú tienes debilidad por Guillaume Canet, Alba Rohrwacher es que es igual que su hermana, maravillosa. Bueno, pues vamos
vamos a seguir porque hay cine de mamporros, por supuesto, en Tierra de Santos y Pecadores, iba a decir pescadores, esto de venir del mar. Podría ser. Reúne a los grandes actores irlandeses Liam Neeson, Carrie Condon, Jan Gleeson, Ciarán Hinds, en un thriller ambientado en los años 70, donde un asesino a sueldo se retira a un pequeño pueblo costero irlandés, pero las tensiones violentas y políticas de esa parte acaban implicándolo en un nuevo crimen. Finbar Murphy. Tendré algo más para ti en una semana. ¿A cuántas personas? Y thriller de acción con artes marciales es Kill Boy, una película alemana donde un joven sordomudo se enfrenta a una corrupta y tiránica dinastía, una historia de venganza que protagoniza Bill Skarsgård. Este soy yo, enfrentándome a una ejecución televisada a manos de las mascotas de unos cereales. No es mi mejor día, pero voy a hablaros de un día aún peor. Y terminamos con un reestreno que llega a los cines, la trilogía de 3 colores de Krzysztof Kieślowski, que va a llegar a las salas a lo largo de este mes de julio. Primero tenemos Azul, en ella el director intentaba acercarse desde la ficción pues a esos valores que representaban a Francia y a su bandera, libertad, igualdad y fraternidad. La primera, como decimos, es Azul, con Juliette Binoche, que ganó el premio en Venecia y que cuenta el duelo de la mujer de un famoso compositor que fallece en un accidente de coche y cómo acaba terminando una ambiciosa obra inacabada del viudo. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé sur le violon? Es el tú. Et maintenant, El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. Y en televisión, las últimas semanas hemos tenido entrevistas glamurosas y la verdad es que no habíamos encontrado pues el hueco de hablar de algunos de los estrenos. Es lo que vamos a hacer hoy, pero además nos vamos a reencontrar Dani Garrán con uno de los personajes favoritos de la ficción. Sí, además me ha hecho mucha ilusión hacer esta entrevista, ¿eh? Y más achuchables. El sueldo emocional de la SER. Ahí lo tienes. Sí, porque no hay un sueldo económico, quieres decir. No como un extra, bueno. Es un personaje excéntrico, pero la verdad es que ella es resolutiva a partes iguales. Elizabeth Stashoni fue la secundaria más querida de The Good Wife, y si ya por entonces pues nos hubieran anunciado que iba a tener su propia serie, lo cierto es que no nos hubiera extrañado. Pues no, porque se lo merecía, la verdad. La conocimos hace 15 años en The Good Wife, esa maravillosa serie legal protagonizada por Juliana Margulies, en la que interpretaba a una abogada tan despistada como perspicaz que robaba todas las escenas en las que salía. Los King, los creadores de la serie, también quisieron que apareciera como estrella invitada en The Good Fight, ese spin-off más político, capitaneado por Christine Baranski. Un total de 19 capítulos entre las dos series y un Emmy a Mejor Actriz de Reparto le han dado a lo que Elsbeth se merecía, su propia serie. En esta ocasión se convierte en investigadora de crímenes en Nueva York. Bandas de blanqueamiento dental. Yo revisaría su boca porque no conozco a nadie que se blanquee la boca poco antes de suicidarse. Y si tiene el diafragma puesto, es que estaba esperando a alguien con el que iba a acostarse. La actriz que Importantísimo, interpreta... Importantísimo. La actriz que interpreta a Elsbeth, Carrie Preston, pasó por Madrid hace unos días, donde ya anunció que comienza a rodarse la segunda temporada, que constará del doble de episodios, 20, y nos contaba lo emocionada que estaba con este proyecto. I love playing Elsbeth because she's so joyful. Me encanta interpretar a Elsbeth porque es muy alegre, positiva, curiosa y brillante. Me gusta cómo aborda las cosas de manera poco convencional, inusual. Es un regalo para mí porque también puedo vivir la vida así y pensar así me convierte en una persona más curiosa. Es interesante sacar al personaje del mundo legal y ponerlo en un mundo policial, como un pez fuera del agua. De esa manera puede utilizar todas las habilidades que tenía como abogada para tener éxito en este nuevo entorno. Esto hace que la serie parezca nueva. No es un spin-off de The Good Wife y The Good Fight. Es una serie nueva en sí misma. Espero que sea emocionante para el público, porque para mí es emocionante como actriz.
emocionante y mucho más estable. Decía la actriz que podía pasarse más de un año sin saber si iba a seguir interpretando al personaje, y con esta serie pues ya puede vivir más tranquila, y a la hora de indagar en Elsbeth ahora puede también aportarle muchos más matices. Cuando eres una estrella invitada, estás ahí para servir en la serie de otra persona, para ayudar a impulsar esa historia. Nunca estás en el centro de la trama, porque ese no es tu trabajo. Pero para esta serie podemos sacarla de ese papel secundario y ponerla justo en el medio para que se convierta en el plato principal. Ha sido genial, porque he aprendido mucho sobre el personaje. Hay una libertad que surge de poder relajarse, respirar, estar presente en el personaje en momentos más vulnerables, cosas que no vimos antes. Para mí es un regalo confiar en que el personaje seguirá sin que yo tenga que preguntarme si lo hará después de no haberla interpretado durante un año o más. Elsbeth, como decíamos, ahora es un procedimental policial en el que los espectadores sabemos desde el principio quién es el asesino. Es un poco Los misterios de Laura, también es un poco Se ha escrito un crimen. Referencias. Pero se parece a María ¿verdad? Hombre, claro. Pero de quien más bebe la serie es de Colombo. De hecho, los Kings se inspiraron en este personaje, refugiándose en la serie durante la pandemia, huyendo de otras pretensiones. Colombo fue un poquito antes de mi época. Lo conocía porque era un personaje muy famoso. Hace 14 años me dijeron por primera vez que querían que Elsbeth fuera como Colombo cuando trabajaba en casos legales. En aquel entonces vi un episodio antiguo de Colombo y pensé, vale, creo que lo que quieren es que la gente no va a verla venir, la van a subestimar. Y luego, 14 años después, cuando vinieron a mí con la idea de hacer una serie no legal, sino policial, querían que ella fuera realmente la Colombo de la serie. No estuvo solo inspirada en el personaje de Colombo, también se inspiraron en la estructura. Ves el crimen al principio, la audiencia participa y luego entra Elsbeth y su equipo para reconstruir lo que la audiencia ya sabe. No estaba segura de si esa estructura era demasiado anticuada para volver a ponerse de moda, pero resulta que a la gente le gusta eso. Eso nunca pasa de moda, siempre funciona en las series, al menos como entretenimiento. Carrie Preston tiene claro que una de las grandes virtudes de Elsbeth es ser menospreciada por los demás. Como muchas otras mujeres pasados los 40, se convierten en invisibles en su ámbito de trabajo. En este caso es una ventaja para poder solucionar los casos con los que se encuentra. Creo que Elsbeth representa a una mujer de una edad en la que empiezas a volverte un poco invisible. Nunca se ve a sí misma de esa manera, pero sí sabe que otras personas lo hacen y puede usar eso como una ventaja. Es muy consistente de quién es, pero sabe que a veces alguien la descartará y pensará, no tengo que preocuparme por ella. De esta manera consigue que digan algo que realmente desearían no haber dicho, o que hagan algo o que señalen algún detalle que ella utilizará para resolver el crimen. En cierto modo, es como un superpoder. Y si por algo se caracterizan Michelle y Robert King, los creadores en sus series, es por diseccionar la actualidad más inmediata. Aquí lo hemos comentado muchas veces. Han hablado sin miedo del Me Too, de la violencia policial, del racismo y de las políticas de Trump. Elsbeth, es verdad que es una serie mucho más amable, que no se mete en demasiados jardines, pero donde las clases sociales siguen representadas. Creo que es importante utilizar el arte para hacer comentarios sobre nuestros tiempos, y Robert y Michelle King son unos maestros en eso. Con The Good Wife y en particular con The Good Fight pudieron expresar cómo nuestro país estaba lidiando con las cuestiones raciales y con el presidente Trump. Lo aprovecharon como una oportunidad para explorar todos los lados del asunto. No solo tenían su perspectiva liberal, siempre se aseguraron de incluir también las otras para que pudiera haber diálogo. Y creo que lo mismo ocurre con todos los problemas con los que nos enfrentamos. Lo que hacen con Elsbeth es alejarse un paso de la política. Pero debido a que son quienes son, pueden leer algunos comentarios como criminales de la clase alta que intentan salirse con la suya. Muy bien, Dani. Tendría que volver The Good Fight un poco, ¿no? Tal y como está la política estadounidense. ¿Sí? Bueno, tenemos no estaría nada un mal. biopic de Trump que también es interesante y
que de momento no encuentra a nadie que lo quiera estrenar, porque hay un productor haciendo En boicot Estados a Unidos. su propia película, porque resulta que él pensaba que era pro-Trump, o sea, que la película iba a ser pro-Trump y ahora ha descubierto que no. O sea, Uy, esas cositas. susto. Uy, susto. O sea, que los King la estrenen, por favor. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque es verdad que Colombo era subestimado, ¿no? Y luego acertaba con variables inverosímiles todos los crímenes. Y es un poco lo que pasa aquí, esa premisa, con un personaje que podrías pensar, bueno, a lo mejor cuando tiene un biopic es irritante porque es demasiado tiempo un personaje demasiado excéntrico. Y sin embargo yo creo que la serie consigue que no lo sea, ¿no? Y que empatices con ella, y también que sobreestimar a un hombre es difícil, pero sobreestimar a una mujer de 40 es lo habitual, ¿no? De más de 40 es lo habitual. Entonces creo que hay cierta venganza también en eso que me gusta. Sí, que sea tan pesada, eso es maravilloso. O sea, que sea una pesada adorable a la que le quieras perdonar cosas. Es un poco como un Titi todo el rato Total, detrás. es como te puedes callar, señora, en un momento, pero sin embargo quieres seguir viéndola porque es un personaje muy adorable. Creo que encaja muy bien también en Carrie Preston, el personaje y la actriz, cómo se ha desarrollado. Y a mí sí me resulta curioso, siendo una serie muy, muy distanciada de lo que hacían los King en The Good Fight y The Good Wife, que eran series con mucha más enjundia, dramas legales o de abogados mucho más sesudos y complejos. Aquí esa liviandad y de algo que es casi una especie en extinción, que son los procedimentales, ¿no? La resolución de series por capítulos, que las plataformas han olvidado un poco de este tipo, que siempre funciona muy bien, especialmente en la televisión en abierto americana o la que la gente que sigue viendo la tele y no pone una plataforma, y que siguen funcionando y que tienen muchos seguidores. Y yo creo que es una serie que es como un happy place, ¿no? Un lugar en el que puedes estar, y además es genial esto de saltarte un capítulo si quieres o algo y seguir cada caso. Sí, yo creo que además es que a los King les ha venido también un poco quitarse todo ese peso de encima de tener que hablar de temas tan complicados, ¿no? Pues como la violencia policial, la cuestión racial en The Good Fight. Creo que Stormy Daniels, ese capítulo era increíble. Disfrutones completamente. La actriz me lo decía, ellos durante la pandemia querían relajarse, querían quitarse un poco todas esas cosas que le venían del día a día, ¿no? Y entonces se pusieron Colombo, y a partir de ahí nació esta serie que también tiene sus cosas, claro que las tiene, el machismo, por eso lo digo. Yo creo que todos los capítulos tienen también su peso, porque al final no deja de ser una serie de los King, que son brillantes en todo lo que hacen, y aunque hagan una serie ligera, también meten un poco ahí su colmillo. Y porque un crimen siempre tiene un condicionamiento social, otra cosa es cómo lo contemos o cómo se muestre. Bueno, y precisamente vamos a hablar ahora de eso, de una docuserie recién estrenada en Disney Plus, que pone en el centro el primer asesinato racista de la democracia española, el de Lucrecia. Lucrecia, un crimen de odio, es el título, y cuenta el clima y el contexto que se vivía en España en 1992, con esa fachada de modernidad que acompañaba las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Lucrecia, el personaje protagonista, era negra, migrante, trabajadora del hogar, y hacía solo un mes que vivía en España. Vivía en una discoteca abandonada llamada Four Roses, lugar donde fue asesinada a tiros por un grupo de neonazis. Su historia conmocionó a la sociedad española y provocó una reacción social sin precedentes. Lucrecia Pérez podía ser cualquiera de esas mujeres que emigraron a España. Mujeres solas, pobres. En este caso se llamaba Lucrecia, la que yo no conocía, pero se podía haber llamado de cualquier otra manera. Lucrecia no fue la excepción. Fue una de ellas. La serie está dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentia y producida por Justin Webster, un periodista, cineasta y documentalista que ha indagado en asesinatos recientes ocurridos en España con una dimensión social. Nos decía Webster que ve muchas semejanzas con otros crímenes de odio racistas, como el de los 5 de Central Park o el de Stephen Lawrence, que fueron en la misma época. Y a mí me pareció inmediatamente que es como The Central Park 5 de los Estados Unidos, 1989, o Stephen Lawrence en Inglaterra, 1993. Es una historia, obviamente, a este como impulso de etiquetar todo con crimen como true crime. No soy muy fan de la etiqueta exactamente, pero bueno. Entonces es una historia con un asesinato, pero con un subtexto enorme, y obviamente el racismo es parte de ello.
Pero hay muchas capas a esta historia. Entonces, lo que buscamos con la herramienta de serie documental es una historia rica en subtextos, ¿no? En capas, que podemos ver, sentir un poco cómo vivimos y qué importa. Aparte de todas las imágenes de archivo que contextualizan la época, los creadores cuentan con testimonios de amigos, conocidos y familiares de la víctima. Una de las dificultades es que apenas hay imágenes de Lucrecia, de forma que su experiencia y su figura se plasman con decenas de mujeres que pasaron las mismas dificultades. Pues yo creo que es un gran logro de David Cabrera y Garbiñe Armentia, que son nuestros directores que han trabajado en otras producciones nuestras. Y cómo utilizar esas imágenes de archivo increíbles que encontraron, que un camarógrafo que estaba dentro de la comunidad tenía, y hacer que esto representaba a Lucrecia. Y creo que no he visto esta técnica en otros documentales, pero pasa en los primeros 10-15 minutos del primer episodio que estas imágenes se convierten en representar. Entonces, cuando ves a una mujer de la comunidad, es Lucrecia. Lucrecia podría haber sido cualquiera de ellas. 3 décadas después, la historia de Lucrecia se convierte pues en un viaje, ¿no?, a las raíces del odio, profundizando en el germen de ese crimen. El productor Justin Wester recuerda pues el auge de los movimientos fascistas en esa época que se produjo en España y que pueden conectarse con los discursos de odio que hoy en día vemos a diario. Es una forma diferente de entender el poder y en esa historia que estamos haciendo en Bolivia, por ejemplo. Bueno, es que hay... Y entonces encaja que en esta historia, esta temática, y de dónde viene España en este momento. Obviamente el pasado del franquismo y nazismo, hay que decirlo, en España había grupos neonazis en esta época muy fuertes, con un pasado, y durante el franquismo había conexiones con el nazismo. Entonces se forma no tanto... Quizás no especificarlo tanto en franquismo, pero esta forma de entender la identidad, que es muy, muy violento, muy tribal, y verlo con esa perspectiva de 30 años, y tener en cuenta cómo está hoy, sí te hace pensar. Yo creo que probablemente lo que pasó es que hubo este golpe del neonazismo, acampaba a sus anchas entonces. Y luego, después del caso de Lucrecia, se enteró un poco, se desapareció de la superficie, pero ha surgido otra vez, ¿no? Pues quizás la parte más interesante, esa conexión de aquello que pasó. Para empezar, que pasó en el año 92, que es un año importante porque fue el año de la modernidad y España no era tan moderna, era racista. Para continuar, porque la transición dejó ese hueco, o sea, no eliminó el fascismo ni a los neonazis. Y para continuar, porque después de ese asesinato de Lucrecia, que sí que es muy impactante ver cómo la sociedad española reacciona, ahora tenemos esos mismos delitos de odio, de alguna manera, en el centro, no solo de España, sino de toda Europa. Entonces, a mí me parece muy, muy, muy interesante, aparte de esa mirada a las mujeres, a las primeras migrantes, porque fueron las primeras migrantes que venían a trabajar de internas en las casas de Aravaca, ¿no? Y ese primer racismo que encontraron, racismo-clasismo conjunto. O sea que me parece que dentro de los retratos de este estilo es el que más profundidad ha metido, ¿no? Él siempre Justin Wester las series documentales, como le gusta llamar a él, que ha estado detrás, pues siempre hay una complejidad y un respeto y una forma de tratar el material increíble. A mí me ha sorprendido, especialmente porque no conocía mucho de esta historia, ¿no? Sobre todo hay un pasaje en el que dicen, es que en esos años, en el 92, no se alquilaban pisos en España. Es decir, claro, que yo no era consciente de esto, ¿no? De que no, a una dominicana no te van a alquilar un piso, un español, ahora para que tú vivas, claro. Ahora tampoco se alquila a las personas extranjeras. Y esa parte de la selección a la hora de la vivienda sigue, ¿no? Entonces, pues, ¿qué íbamos a hacer? Pues es que éramos internas, el domingo era nuestro día libre y nos congregábamos en una plaza o tenían que malvivir en esa discoteca abandonada. Entonces creo que tiene mucho enjundia esta historia
cómo le sacan partido en el sentido de bien, ¿no? A la hora de tratar no solo el racismo, el auge de movimientos neonazis, sino un poco cómo la sociedad y un poco la política también estaba un poco a verlas venir, como que no eran conscientes de todos estos problemas que estaban en la calle y que les explotaron en la cara, y es interesante verlo con la perspectiva de hoy y los paralelismos que pueda haber. Yo creo que está muy bien narrado, que pasa muy bien por ese hándicap que es el no tener imágenes de ella, y a mí me sorprende mucho todavía esos comentarios, ¿no? de totales que hace la gente por la calle, de, bueno, los negros que se vayan, no los queremos, no queremos que estén en la plaza de nuestro barrio. Choca bastante verlo, y bueno, es verdad que fue en el 92, pero por desgracia yo creo que hoy en día siguen existiendo, ¿sabes? Y es verdad lo que decía José, llama la atención también ver cómo los políticos van un poco a rebufo de todo lo que pasa, se quitan responsabilidades, no sé, llama mucho la atención y pone los pelos de punta pensar que todavía seguimos en ese punto, o que hemos vuelto a ese punto, ¿no? Después de de tratar de lavarnos un poco las manchas del pasado, pero seguimos ahí. Claro, es que era muy heavy que después del crimen pudieran publicar en revistas que editaban además dentro de la Complutense, esto lo cuenta Alfonso Gea, compañero de la SER que sale en el documental, que pudieran editar sus propias revistas, grupos neonazis y fascistas en un país que había vivido una dictadura y que había matado a la mitad de la población, y que podían publicar y reírse de ese crimen y de la asesinada. Es que era realmente muy fuerte, y que esté en libertad, por supuesto. Y el cinismo y la hipocresía, ¿no? De decir, me da miedo esta gente, o le temo cuando se reúnen en una plaza un domingo, pero no te dan miedo cuando están 24 horas limpiando una casa. Entonces es como... Y bueno, creo que sirve también de espejo con el hoy, y para ver cómo hemos evolucionado. Y para defender los true crimes, ¿no? Porque creo que la etiqueta se ha denostado, y creo que hay series documentales que cuentan sucesos o casos, pero que tienen un contexto social que es importante, y un buen gusto a la hora de contarlo, que creo que eso es importante, ¿no? Frente a todas las barbaridades que puedan surgir. Claro. Bueno, pues vamos con otros estrenos de las últimas semanas que, como decíamos antes, se nos han ido quedando rezagados, pero que no podemos dejar de recomendar para quien ya esté de vacaciones, que gentuza. Vosotros no es nuestro caso. Bueno, pues empezamos con la cuarta temporada de The Voice, que está ya en emisión semanal en Prime Video, y yo la verdad es que la estoy disfrutando mucho. La serie, creada por Eric Kripke y basada en los cómics de Garth Ennis, comenzó como la parodia más salvaje y transgresora de los superhéroes, y poco a poco ha ido derivando en un reflejo político al que la realidad está a punto de superar. Al igual que en el mundo real, la ficción llevaba tiempo coqueteando con el fascismo y el totalitarismo, y ahora, sin complejos, ha dado el paso definitivo hacia las fake news, las conspiraciones y el populismo más extremo, adelantando por la derecha a la realidad y siendo mucho más terrorífica. En las próximas 2 horas demostraré que Luz Estelar, junto con Oprah y Tom Hanks, han creado un servicio satánico de entrega a domicilio. Si pides un perrito caliente, te llega un niño. Un taco, una niña. Un combinado y te llega un niño obligado a someterse a cirugía trans. Y un refresco es un chute de adrenocromo. Todos sabemos que Oprah está en arresto domiciliario desde que se sentó con Harry y la cabrona antimonárquica de Meghan Markle. Mejor corte. Bueno, no nos hemos olvidado de una de las últimas series de Apple TV Plus, Presunto Inocente, la nueva adaptación de la novela de Scott Turow, que ya fue llevada al cine en el 90 por Pakula, con Harrison Ford como protagonista. En esta ocasión es Jake Gyllenhaal el encargado de dar vida al ayudante del fiscal, que se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Uno de sus puntos fuertes es que la miniserie ha experimentado una actualización para no perder credibilidad, con sus dosis de giros de guión y un suspense que se mantiene intacto durante todo el metraje. Si tenemos en cuenta que detrás del guión está David E. Kelly, esto no es ninguna sorpresa, porque es el creador de series como Big Little Lies o Anatomía de un escándalo. Se encontraron varios juegos de huellas en su apartamento, incluidas las tuyas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso? Estuve en la escena tras su muerte. Pero llevabas guantes, ¿no es cierto? Tus huellas estaban en su dormitorio y nadie te vio entrar allí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste antes del asesinato? Teníamos casos juntos, juicios. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa. ¿Trabajasteis en su apartamento? Éramos colegas.
Y seguimos en Apple TV Plus porque la plataforma, hay que decir que sigue empeñada en dominar el campo de la ciencia ficción. Materia Oscura es una adaptación de una novela protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly, que como las buenas series del género, utiliza la ciencia, en este caso la mecánica cuántica, para hablar de lo no vivido y de otras cuestiones filosóficas. Universos paralelos, múltiples identidades y un ritmo adictivo para una de las ficciones que sin mucho ruido ha adelantado por la derecha al problema de los 3 cuerpos como serie más inteligente. ¿Cuántos cuerpos? Del género de este Carlos año. Cuerpo. ¿Y cuántas derechas? ¿Qué es esto? Una prueba ¿De qué? de que no estoy loco. Con el tiempo, la marca del anillo de boda desaparecerá. Y solo me quedarán los recuerdos de la vida que tuve. Bueno, me riñen José Manuel Romero por no despedir, pero es verdad que le vamos a dar las gracias a Rocío Sánchez, nuestra técnica, y también a José Manuel Romero. Gracias, ¿por qué? José, porque sí, a Dani no. Por estar. A Dani hasta la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Teenage Mary said to Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 take a dragon too. Run, 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 gypsy death for you. Hey, what you do? Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.